Imagina esto. Un viajero oscuro, helado, extraño, aparece en los titulares. Lo llaman cometa, lo llaman forastero, lo llaman misterio. Has visto la palabra interestelar y te ha vibrado algo por dentro. Porque interestelar no es marketing, significa que no nació aquí. No es de nuestro vecindario, viene de más allá, de otro sol, de otro origen, de otra historia. Y hoy tú y yo vamos a entrar en esa historia sin filtros, sin adornos, con preguntas directas y respuestas que no se esconden. Si te apasiona el espacio, la ciencia, la astronomía real y no el humo, este es tu lugar. Si te inquieta el futuro, si te intriga lo que no controlas, también. Aquí vas a escuchar palabras que te importan. Cometa, trayectoria, órbita hiperbólica, perihelio, gravedad, ciencia NASA, agencia europea, datos, evidencia. Palabras SEO que no son relleno. Sirven para que encuentres claridad en medio del ruido. Te lo digo de frente. Hoy voy a desafiar tus certezas. Voy a tocar ese miedo sutil que todos tenemos cuando miramos arriba y pensamos, ¿y si? Voy a darte hechos, pero también voy a lanzarte preguntas que no se van de tu cabeza. Y sí, quiero que formes parte de esto. Suscríbete ahora, activa la campanita y deja un comentario con tu duda más punzante. Quiero leerte, quiero que confrontes mis ideas. Quiero que esta comunidad sea un laboratorio de pensamiento. Si te quedas hasta el final, te prometo una cosa. No vas a mirar el cielo igual. Dale al botón de suscribirse, activa las notificaciones y escribe: Yo decido mirar arriba. Empezamos. El cometa 3I Atlas acaba de rozar el Sol. ¿Y ahora viene directo hacia la Tierra? Esa frase te cruza como un rayo. Te suena a alarma, te suena a película, te suena a profecía repetida por tertulianos que nunca miran un telescopio. Y te voy a responder de inmediato, sin rodeos, sin suspenso barato. No, no viene directo hacia la Tierra, no va a chocar contigo, no va a provocar un fin del mundo. Su órbita es hiperbólica. Eso significa que es una trayectoria de paso, de ida y vuelta, un saludo frío y distante que no se curva para abrazar nuestro planeta. Respira, pero no te vayas. Porque ahora viene lo que de verdad te interesa. Si no hay peligro, si no va a chocar, si su camino es el de un visitante que sigue de largo, ¿por qué demonios lo siguen con obsesión la agencia estadounidense y la agencia europea? ¿Por qué telescopios en tierra y en el espacio apuntan, miden, comparan, repiten, publican? ¿Qué hace tan especial a este objeto al que llaman 3I Atlas? Aquí te invito a algo. Por un momento, acepta dos ideas que parecen opuestas y sosténlas al mismo tiempo. 1. No hay amenaza. 2. Es histórico. ¿Te suena contradictorio? Perfecto. Esa incomodidad es la puerta de entrada al pensamiento crítico. Llama la atención que lo primero que nos enseñaron sobre cometas es que son sucios, antiguos, hermosos, restos de la infancia del sistema solar. Pero este no trae la niñez de nuestra casa, trae cicatrices de otra casa, de otro sistema. Eso ya te cambia el pulso. No es un cometa nuestro, es un visitante interestelar. Y tú te preguntas, si no nos amenaza, ¿por qué tanta vigilancia? Te respondo con una verdad sencilla, porque cada visitante interestelar es un test, un espejo, un regalo raro. Es como si un cartero cósmico te dejara en el buzón un sobre sellado con estampillas de un país que no existe en tu mapa. Lo abres o lo tiras. La ciencia lo abre. Pero sé que quieres condimentar esto con polémica y te la voy a servir. Hay quienes dicen que el seguimiento exhaustivo es puro show, ciencia espectáculo, marketing espacial, casa de clics. Y tú estás en medio. ¿A quién creerle?
Yo prefiero que te hagas esta pregunta incómoda. Si no siguiéramos a este visitante con la máxima precisión, ¿cómo sabríamos la verdad cuando llegue el próximo y el siguiente? Porque sí, vendrán más. Y quizá uno no se limite a un saludo. Quizá uno cambie el guión. ¿No te gustaría que cuando eso ocurra tengamos la experiencia acumulada para distinguir ruido de peligro real? Ahí la agencia estadounidense y la europea no juegan a asustarte, juegan a prepararte. Ciencia NASA, ciencia europea, medición, no magia. Sí, su órbita es hiperbólica y eso, dicho en simple, es pasa y se va. Pero no confundas se va con no importa. Importa porque nos está enseñando cómo se forman, evolucionan y sobreviven los cometas más allá de nuestra cocina astronómica. Importa porque su brillo, su coma, sus colas, su polvo y su hielo cuentan secretos de un sol que no es el nuestro. Y aquí te pincho un poco. ¿De verdad quieres que la ciencia no mire, no dude, no compare, no aprenda, solo porque no hay un titular apocalíptico que te haga sudar? La polémica es fácil, el conocimiento es terco. Voy a hablarte a ti, a solas, como si estuviéramos a oscuras bajo un cielo limpio. Sientes una mezcla de miedo y curiosidad. Es natural, el cerebro humano está cableado para prestar atención a lo que puede dañarnos, pero también está hecho para maravillarse. Hoy te propongo usar las dos cosas a tu favor. La pregunta te martillea, ¿y ahora viene directo hacia la Tierra? La respuesta sigue siendo no. Sin embargo, la duda que te propongo es otra. ¿Por qué este objeto al que podrías ignorar porque no amenaza tu rutina merece que le des tu tiempo? Porque si lo observas, te devuelve algo. Te devuelve contexto. Te recuerda que no somos el centro del escenario. Y ese recordatorio, admitámoslo, a veces molesta. Hay una palabra que me gusta para describir lo que haces ahora mismo. Vigilancia activa. No se trata de entrar en pánico ni de mirar para otro lado. Se trata de mirar con intención, de hacer preguntas bien afiladas. ¿Qué es exactamente 3I Atlas? ¿Cómo es su velocidad, su inclinación, su composición? ¿Qué lo diferencia de otros visitantes? ¿Qué lo emparenta con los cometas que ya conoces? ¿Qué le pasa al forastero cuando siente el calor de nuestro sol? Se deshace, se quiebra, se ilumina, se oscurece, y aquí aparece otra polémica buena. Hay quien grita que todo lo que no brilla a ojo desnudo no vale, como si el valor científico fuera una función de la espectacularidad en Instagram. Dime una cosa. ¿Rechazarías una carta porque la tinta no fluoresce? El valor está en el contenido, no en el destello. Te devuelvo al punto clave, y lo hago en un susurro. No hay peligro, no hay trayectoria de impacto, no hay ajuste repentino que lo convierta en bala mágica. Para que eso ocurriera, haría falta un cúmulo de fuerzas que no aparece por arte de magia. Sí, existen chorros de gas, existen fracturas, existe actividad, pero actividad no es libre albedrío. La gravedad aún manda. Y sin embargo, escucha esto. La agencia estadounidense y la europea lo siguen porque cada fotón que registran hoy es una pregunta que podrán contestar mañana. Contenido volátil, granos de polvo, firmas químicas, pistas. Y tú te conviertes en cómplice de ese rastreo cuando preguntas sin miedo a la complejidad. Déjame provocarte con algo más personal. ¿No te parece curioso que aceptes sin parpadear conspiraciones complicadísimas y en cambio te impacientes cuando te piden paciencia para entender un cometa? Es más fácil creer que hay una mano oculta que creer que el universo es vasto y caótico y que de vez en cuando nos cruza un mensajero silencioso. A mí me gusta más lo segundo, abrazar el misterio y someterlo a prueba. La polémica vende, pero la duda honesta te crece por dentro. Por eso estás aquí.
Tal vez en este punto sientes que el corazón ya está tranquilo. No hay choque. Correcto. Quiero que ahora cambies el foco. Piensa en lo que sí hay. Hay un objeto interestelar, 3I Atlas, que rozó el reino del Sol lo suficiente para encender viejas preguntas con fuego nuevo. Hay instrumentos afinados, hay científicos que no duermen, hay tablas de datos que se corrigen una y otra vez. Hay historia en marcha. Y sí hay debate. ¿Cuánto mide? ¿Cuánto pesa? ¿Cuán activo es? ¿De qué frío nació? ¿De qué lejanía viene? Y si te parece poco, te lanzo una provocación más. ¿Y si su química no se parece a lo que damos por sentado? ¿Y si es la excepción que obliga a reescribir un capítulo? No te enamores de las respuestas rápidas. Enamórate de las buenas preguntas. Te hablo ahora como si estuviéramos frente a una ventana. Afuera pasa el cometa. Tú piensas, ¿y si a pesar de todo un giro extraño lo hace venir hacia aquí? Es humano, pero ponlo sobre la mesa. La órbita hiperbólica no es una opinión, es un cálculo. Y sí, entiendo el magnetismo del «y sí». Ese «y sí» te mantiene mirando. Bien, vamos a usarlo a nuestro favor. ¿Y si lo seguimos como si fuera el primer capítulo de un manual para entender forasteros? ¿Y si aprendemos a leer mejor esos sobres sellados que llegan de otros soles? ¿Y si cada visita nos entrena para la siguiente? Eso es ciencia, no es marketing, no es humo. Es disciplina, es humildad. Sé que te gustaría ver el universo moverse al ritmo de tu ansiedad. A mí también me pasa. Querrías que hoy mismo te dieran todas las respuestas, pero el cielo no habla en titulares, habla en espectros, en curvas de luz, en líneas que suben y bajan, y esa música, cuando la aprendes, te vuelve más libre. Por eso este cometa importa sin ser amenaza. Importa porque nos forza a escuchar mejor. Importa porque no responde a tu deseo de susto, responde a tu deseo de comprensión. Y si lo piensas, eso es mucho más poderoso. El miedo paraliza. La comprensión te da herramientas. Ahora te voy a pedir algo que tal vez no esperabas. Cuestiona también lo que yo digo. Abre otra pestaña mental y pregúntate, ¿me está empujando a creer por emoción o por evidencia? Quiero que me exijas. Quiero tus dudas en los comentarios. Quiero que me digas si en tu cabeza hay otra polémica que no toqué. Quiero que, si te convence la explicación, te comprometas con esta comunidad. Suscríbete ahora, activa la campanita, escribe tu pregunta más rara. Prometo leer, prometo responder con rigor, prometo decir no lo sé cuando no lo sepa y volver con una respuesta cuando la encuentre. Vuelvo a hablarte de tú a tú en confianza. Hay una tentación enorme en convertir cualquier cometa en amenaza, porque el miedo engancha. Y hay otra tentación igual de grande en minimizarlo todo, porque el aburrimiento espanta. Ni lo uno ni lo otro. No hay choque, no hay camino de bala. Pero hay un suceso que merece tu atención porque es un espejo en el que nos vemos pequeños y, curiosamente, más grandes a la vez. Pequeños por nuestra escala, grandes por nuestra capacidad de mirar, pensar, medir y entender. Cuando la agencia estadounidense y la europea siguen a 3I Atlas, están en el fondo honrando lo que nos hace humanos, la curiosidad disciplinada. Piensa en esto como en una novela. En la novela del universo tú ocupas una página, este cometa otra. La trama no depende de que se crucen para que haya drama. Hay drama porque hay revelación. Y la revelación hoy es doble. Primero, que no estás en peligro. Segundo, que tu mundo es parte de un tráfico cósmico permanente del que conocemos apenas un poco. Te propongo que no elijas entre miedo o indiferencia. Elige aprendizaje.
Elige preguntas que te incomoden lo justo como para hacerte más lúcido. Elige quedarte, porque aquí viene la pregunta que quiero que te acompañe durante todo el video, como un latido que no molesta, pero no te deja distraerte. Si no hay peligro, si no hay choque, si no hay cataclismo, ¿por qué este visitante interestelar es un capítulo histórico y por qué deberías prestarle atención? Tal vez la respuesta, la de verdad, no es porque podría pasar algo, sino porque ya está pasando algo. Está pasando que la humanidad afina su oído y su mirada. Está pasando que aprendemos a leer cartas que llegan de estrellas que no conocemos. Está pasando que nos convertimos en mejores intérpretes del cielo. Así que hazlo ahora. Suscríbete, activa las notificaciones, comenta con tu Easy favorito. Dime a qué le tienes más miedo, a lo que no entiendes o a lo que crees entender demasiado rápido. Dímelo y sigamos taladrando la superficie. No te pido fe, te pido atención. No te pido lealtad, te pido pensamiento. El cometa 3I Atlas no viene directo hacia la Tierra, no. Y sin embargo viene directo hacia tu manera de mirar el universo. Y ahí sí, quizá choque, porque cuando el conocimiento entra, rompe algo, la comodidad. Y en ese hueco, nace una persona nueva que mira arriba y no baja la vista. Te lo voy a decir a la cara, no estás mirando un cometa más en una lista gris. Estás mirando un forastero con pasaporte de otra estrella. Eso, por sí solo, divide al mundo entre los que bostezan y los que despiertan. ¿En qué lado te pones? Quiero que respires hondo y te permitas una idea inquietante. La mayoría de lo que crees saber sobre cometas sirve para los vecinos de siempre. 3I Atlas no es vecino, es extranjero, y los extranjeros en el cosmos incomodan, fascinan, cuestionan. ¿Te atreves a dejarte cuestionar? Empecemos por el nombre que corta como cuchillo, 3I. Esa I en números romanos no es de adorno, significa interestelar. Antes llegaron dos mensajeros de ese club exclusivo, 1I Oumuamua y 2I segundo Borisov. Dos visitas que ya rompieron reglas. Este tercero no viene a pedir permiso, viene a empujar la puerta. ¿No te parece fuerte que durante siglos estudiáramos cometas de la misma familia solar y ahora en un lapso corto la casa reciba a 3 forasteros? Alguien podría decir casualidad. Yo te propongo otra palabra: alfabetización. Hemos aprendido a leer mejor el cielo, a distinguir ruido de voz, a atrapar agujas cósmicas en pajares de datos. ¿No te enciende la sangre pensar que participarás en ese aprendizaje en tiempo real? Quiero que te imagines a 3I Atlas como una carta cerrada, con sello extranjero y perfume de otro clima. La sostienes y ya sabes que no es de aquí. El sobre, la textura, la tinta, todo huele a otra cocina. ¿Qué demonios es, entonces? Un núcleo helado y polvoriento, sí, como los nuestros, pero cocinado bajo recetas químicas que no dictó nuestro sol. Eso significa que cuando empieza a sublimar, cuando el hielo exhala gas y polvo, la mezcla revela acentos que pueden sonar extraños. ¿Y si la proporción de hielos exóticos cambia el brillo de formas que no esperabas? ¿Y si la firma química te obliga a borrar apuntes? Te miro a los ojos. ¿No te gustaría ser testigo del momento en que una medición discreta, sin fuegos artificiales, te obliga a reescribir una página entera del manual? Vamos a la raíz polémica. Hay quien susurra: interestelar es la etiqueta perfecta para venderte misterio. ¿Y si no fuera tan distinto? Respondo con una pregunta que muerde. Si fuese idéntico, ¿por qué cruza con una confianza tan altiva los límites del sistema solar y no se queda atado como nuestros cometas domésticos? La trayectoria no miente. Un visitante de otra estrella entra,
canta su canción y sigue su viaje, porque su energía, esa palabra que te encantará si te gustan las verdades duras, no le permite quedarse. ¿Te molesta que hable de energía sin fórmulas? Mejor, quiero que sientas la idea antes de resolverla. 3i Atlas no vive bajo la autoridad de nuestro sol. Llega, muestra sus credenciales de ciudadano del exterior y continúa. Ese gesto ya lo separa del montón, pero no te quedes en la pista del baile orbital. Baja conmigo al subsuelo del relato. ¿De qué cuna viene este forastero? No lo sabemos con nombre y apellido, y ahí es donde late la belleza. Puede ser el exiliado de una guardería estelar donde las rocas pelean por nacer planetas. Puede ser el trozo que una gigante de gas expulsó con un empujón gravitatorio brutal. Puede ser el sobreviviente de una catástrofe, la costra que quedó tras el choque de dos embriones planetarios. 3 caminos distintos, 3 biografías. ¿Cuál te atrae más? Aquí te empujo. Elige una hipótesis y defiéndela en los comentarios. Atrévete a apostar. Prefiero 1000 veces tu apuesta razonada a 1000 silencios temerosos. Ahora, la comparación inevitable que abre heridas. 1i, Oumuamua. Fue un poema raro, sin coma visible, con un brillo caprichoso que alimentó teorías atrevidas. 2i, segundo, Borisov. Parecía un cometa de los nuestros, pero afinado por otra orquesta. Coma clara, comportamiento más reconocible, una belleza casi clásica con acento extranjero. 3i Atlas entra en escena con otra personalidad. Querrás ponerlo en una caja, es como el primero o como el segundo. Cuidado. La mente ama las casillas, la naturaleza ama los matices. ¿Por qué no aceptas que puede ser un tercer tipo, una síntesis extraña, un acento nuevo que no cabe en las 2 categorías previas? Si te gusta la polémica, aquí tienes una legítima. ¿Y si la familia interestelar es tan diversa que apenas estamos viendo 3 letras de un alfabeto enorme? Permíteme ponerte ante un espejo. Cuando lees de otro sistema, la imaginación corre. Algunos sueñan con maquinaria, otros con basura, otros con mensajes. No voy a alimentar fantasías frágiles, pero tampoco voy a apagarte la chispa. La ciencia crece con preguntas audaces, que luego se vuelven humildes al enfrentarse a los datos. ¿Puede un objeto así ser fragmento de un mundo que nunca veremos de cerca? Sí. ¿Puede contarnos, sin adornos, cómo era el invierno químico en una cuna lejana? Sí. ¿Puede ser la primera pista tangible de una estadística que ignorábamos, la de cuántos viajeros cruzan entre estrellas? También. ¿Por qué entonces te pido que no te quedes en teorías bellas? Porque el verdadero fuego está en los espectros, en las curvas de luz, en el comportamiento repetido noche tras noche. Eso no quita magia, le da raíz. Déjame tensar la cuerda. Hay una corriente que desprecia lo interestelar, porque no ofrece espectáculo a simple vista. Si no brilla en el patio, no existe. Esa frase mata la curiosidad y alimenta el cinismo. ¿De verdad quieres poner tu inteligencia al servicio del brillo y no del contenido? Yo te propongo otra ética personal, la ética de la atención. La atención a aquello que no grita y sin embargo cambia el mapa. 3i Atlas. Puede que no te regale una postal en el cielo de tu ciudad, pero puede regalarte algo más caro, una ventana honesta a la química de otra cocina cósmica. ¿Cuánto vale eso para quien se toma en serio la pregunta ¿de dónde venimos? Volvamos al cuerpo del delito. ¿Qué hace que un cometa sea cometa? Un núcleo, hielos que se liberan con el calor, polvo que forma una coma y colas y un temperamento que combina física y azar. Hasta ahí nada nuevo. ¿Dónde se enciende la chispa con este forastero? En la proporción de sus hielos. ¿En qué moléculas se evaporan primero?
en cómo cambian su brillo y su color con la distancia al Sol. Si notas que hablo como si el objeto tuviera personalidad, no es accidente, la tiene. Cada cometa es un carácter. Algunos son exuberantes y se deshacen en escena. Otros son introvertidos y te exigen paciencia. 3I Atlas, por su biografía exterior, puede enseñarte hábitos que nuestros cometas no practican. ¿No te parece una razón suficiente para observarlo con devoción casi religiosa, pero con método? Te voy a lanzar una provocación que sé que te va a incomodar. ¿Y si este visitante rompe una creencia querida? Tal vez aprendiste que los cometas siempre se comportan dentro de un abanico estrecho. Tal vez crees que ya está todo más o menos dicho. Los forasteros vienen a recordarte que la palabra siempre es peligrosa en ciencia. ¿No te alegra en secreto que aún podamos sorprendernos? Esta sorpresa es anticorrosiva. Protege tu curiosidad de volverse vieja y cínica. Y si sientes una punzada de resistencia, abrázala. Es la señal de que vas por buen camino. Hablemos de linajes. Los cometas de casa son hijos de nuestras nubes frías, de cinturones lejanos donde la luz del sol es un rumor. Se formaron con los ingredientes locales: hielos de agua, dióxido de carbono, monóxido de carbono, y una lista larga que no hace falta recitar para sentir el aroma. 3I Atlas trae quizá una receta con otras proporciones. Si un ingrediente es más abundante, el ritmo de su respirar cambian. Si otro es escaso, la textura del polvo lo delata. ¿Por qué importa? Porque al final, cuando calculas cuánta agua, cuántos volátiles, cuánta roca lleva, estás estimando la cultura de una cocina estelar ajena. Es antropología cósmica. ¿A poco no te seduce esa idea? Hay otro punto que divide aguas: la velocidad. Un objeto interestelar trae una inercia distinta. No está cómodo en la cama gravitatoria de nuestro Sol. Ese detalle, que suena técnico, es vital para la historia que te cuento. Obliga a observarlo en ventanas de tiempo precisas, a medir con hambre, a no perder el pulso. Un descuido y la carta pasa de largo sin que hayas leído las líneas finas. ¿Entiendes ahora por qué los instrumentos serios, los que no viven de la foto fácil, los siguen con atención quirúrgica? No es histeria, es respeto al visitante y a lo que puede enseñar. ¿Cuándo fue la última vez que trataste una oportunidad así, con ese respeto? Quiero que abraces un mantra: forastero no es sinónimo de amenaza. Forastero es sinónimo de oportunidad de contraste. Sin contraste, todo se vuelve plano, aburrido, falso. Con contraste, las diferencias adquieren significado. Comparar 3I Atlas con los cometas de casa es como probar dos cafés de suelos distintos. El paladar aprende. Y cuando el paladar aprende, se vuelve más exigente. ¿Sabes lo mejor? Esa exigencia se contagia a todo. A cómo lees noticias, a cómo filtras titulares ruidosos, a cómo pides evidencia. Un cometa interestelar, bien leído, te vuelve una persona menos manipulable. ¿Conoces un mejor efecto secundario? Ahora atrévete a jugar con hipótesis salvajes pero honestas. ¿Y si este objeto es parte de una migración invisible de cuerpos que circulan entre estrellas con una frecuencia mayor de la que creíamos? ¿Y si el vecindario galáctico es menos estático y más una autopista de pequeñas reliquias que van y vienen? Si eso fuese así, tendríamos que reescribir cuadernos enteros sobre riesgos a largo plazo, sobre el trueque de materiales entre sistemas, sobre la posibilidad de que moléculas complejas viajen en cápsulas heladas por distancias absurdas. No hace falta que yo te lo venda, la idea se vende sola. Y si te sientes dividido entre fascinación y escepticismo, ganaste. Esa tensión es el punto dulce del pensamiento. Déjame llevarte a una escena íntima. Tú en silencio,
leyendo un gráfico de brillo que sube y baja con el paso de los días. Seguimiento constante, sin estridencias, sin promesas apoteósicas, y de pronto una desviación sutil, un cambio de color, un aumento de actividad, una línea espectral que se asoma, cosas pequeñas que, sumadas, dibujan una verdad grande. Esa es la mística real de estudiar a 3i Atlas. No hay truco, hay trabajo, y tú puedes formar parte de esa ética aunque no tengas un telescopio, haciendo preguntas que corten fino, celebrando los matices, rechazando la simplificación que convierte todo en sí o no, peligro o nada. ¿Te animas? Miremos al espejo social. Verás dos tribus, la tribu del sobresalto perpetuo y la tribu del bostezo eterno. Una necesita que todo sea catástrofe, la otra necesita que nada importe. Te invito a una tercera tribu, la de quienes ven en 3i Atlas una ocasión de oro para aprender a leer el universo con mejores lentes. No es tibieza, es templanza, no es indiferencia, es foco. Si aceptas entrar aquí, te sucederá algo curioso. Sentirás más emoción por los datos, no menos. Y la emoción bien puesta dura más que el susto. Te regalo una imagen final para este capítulo. Un mapa con líneas invisibles que conectan estrellas lejanas. Por esas líneas circulan viajeros anónimos. La mayoría pasará sin que nadie los note. Algunos, como 1i, como 2i, segundo, como ahora 3i Atlas, dejarán su firma. Cada firma no es un grito, es una palabra en un idioma que estamos empezando a balbucear. ¿No te emociona la idea de aprender ese idioma a tiempo para entender la próxima palabra? A mí sí. Y por eso, cuando alguien pregunte ¿qué demonios es 3i Atlas?, tú podrás responder con una sonrisa. Es la prueba de que el universo no cabe en nuestra zona de confort, y eso, lejos de asustarme, me agranda. Dijiste que querías respuestas rápidas y preguntas que te quemen por dentro, así que aquí va la primera cuchillada. El cometa 3i Atlas no viene a estrellarse contigo. Punto. Respira. Ahora suéltame la mano, porque lo que importa no es el susto fácil, sino lo que acaba de ocurrir en silencio mientras mirabas a otro lado. El beso al sol. En los últimos días, este forastero cruzó su momento más cercano a nuestra estrella. Un roce breve, violento y precioso. Y tú no lo viste. No podías verlo. ¿Por qué? Porque, desde donde estás, el cometa y el sol quedaron casi en la misma línea. La luz del día lo devoró. El resplandor lo sepultó. Es como si una luciérnaga intentara destacar pegada a un faro encendido. Inútil. A ojo desnudo, nada. Con prismáticos, tampoco. Con telescopio de aficionado, olvídalo. Y sin embargo, arriba, las máquinas que no pestañean sí lo vieron. Ahí empieza la fricción. Si no hay peligro, ¿por qué la agencia estadounidense y la agencia europea prepararon toda una guardia de honor para un invitado que a ti te parece invisible? No te voy a endulzar la respuesta, porque esta semana era la semana crítica. El perihelio, ese punto de inflexión donde el hielo hierve, el polvo estalla y la física muestra los dientes, no es un trámite, es la escena del crimen. Es el instante en que un cometa cuenta su verdad. ¿Quién eres cuando te ponen bajo una lámpara caliente? ¿Te deshaces, te fragmentas, te oscureces, te enciendes? Esa es la pregunta que los instrumentos espaciales querían contestar. Y aquí te pincho la mente. Lo vigilaban no para asustarte, sino porque un forastero en máximo estrés térmico es un laboratorio único. Cada jet de gas que sale, cada giro del núcleo, cada pizca de polvo que se libera, son pistas sobre una receta química que no se cocinó aquí. Tú querías fuegos artificiales en el cielo. La ciencia quería renglones finos en las curvas de luz. Sé que alguien a tu alrededor ya lo dijo con tono cínico.
Si ni siquiera se ve, ¿para qué tanto circo? Escucha la réplica y guárdala en el bolsillo. No se trata de espectáculo, se trata de geometría. Cuando un cometa queda en conjunción solar, el ángulo desde la Tierra es pésimo. Estás mirando casi pegado al Sol. Es peligroso para tus ojos y es inútil para tu telescopio de patio. Pero los ojos de arriba, los coronógrafos que tapan el disco solar para ver lo que lo rodea, los instrumentos que no duermen, están hechos para cazar presas en ese resplandor. Esa es la ciencia 1 a 1 que no sale en los titulares. Elegir el instrumento adecuado para la pregunta correcta. Ciencia NASA +1, ciencia europea +1, menos humo, más método. Ahora vamos a donde a ti te duele. ¿Pasó algo raro en el beso al Sol? Te veo buscando ese chispazo que parta la mesa en dos. Déjame darte una verdad incómoda y sabrosa. Cuando un cometa forastero se calienta, no siempre obedece el libreto de los locales. Puede que su brillo cambie con ritmos que no tenías en tus apuntes. Puede que su color aparente varíe por la proporción de hielos que escapan primero. Puede que despida chorros de gas en ángulos que solo se entienden si el núcleo es asimétrico. Si gira con una cadencia caprichosa, si tiene cicatrices de una vida que no aprendió en nuestro vecindario. Esa semana, en ese puñado de días alrededor del perihelio, el objeto mostró su acento. Si esperabas fuegos artificiales a simple vista, te decepcionaste. Si esperabas datos que incomoden a los manuales perezosos, brindaste. Te lo digo al oído, a solas. Hay una belleza feroz en la invisibilidad. Te fuerza a confiar en lo que no puedes mirar directamente. Te fuerza a escuchar a los instrumentos. Te exige humildad. Y ahí empieza la polémica buena. Hay quien grita que todo es marketing cósmico para justificar presupuestos. Repite conmigo esta pregunta incómoda. Si no entrenamos en días como estos, ¿cómo demonios distinguiremos la próxima vez un forastero inofensivo de un intruso problemático? No basta con saber que la órbita es hiperbólica. Quieres saber cómo reacciona su piel, cómo respira su hielo, cómo se agrieta su corteza. ¿Quieres saber si esa química extranjera responde igual al calor que la de nuestros cometas, o si se comporta como un animal distinto que te obliga a repensar lo que dabas por sentado? Esta semana crítica fue una clase maestra sin aplausos, y eso, para mí, es un lujo. Permíteme meterte el dedo en la herida con otra pregunta que divide bandos. Si no se ve desde tu ventana, ¿merece tu atención? Te propongo esta brújula. Merece tu atención todo lo que cambia tus mapas. Este beso al Sol cambia mapas. Porque si el forastero mantuvo su compostura, aprendemos sobre resistencia de materiales que no se formaron bajo nuestro Sol. Y si perdió plumas, si liberó más polvo del esperado, si pegó un salto de actividad, aprendemos sobre fragilidades que desconocemos. Ganes por izquierda o por derecha, ganas. El único modo de perder era mirar para otro lado. Lo hiciste, no importa. Estás aquí. Llegaste a tiempo para entender lo que significa. Hay algo de tragedia y de gloria en el perihelio. Tragedia, porque muchos cometas mueren ahí, partidos por fuerzas de marea, por grietas que se abren como bocas, por chorros que se vuelven navajas. Gloria, porque otros sobreviven y nos dejan ver su temple. ¿Qué hizo 3i Atlas? No te ofrezco pirotecnia, te ofrezco una forma de mirar. Sigue el rastro de su brillo día a día. Imagina su núcleo calentándose por un lado y por el otro no. Imagine tensiones internas que crujen como madera al fuego. Pregunta: ¿las variaciones fueron suaves o golpearon en escalones? ¿Cambió su color fotométrico, ese indicador que te sopla qué hielos están escapando primero? ¿Se insinuaron fragmentos? Tú puedes leer esa novela aunque no tengas un observatorio, con paciencia, con preguntas, con avidez por los detalles.
El perihelio es el capítulo que separa a los curiosos de los turistas. Y justo aquí, cuando tu ansiedad por ver te empuja hacia afuera, yo te invito a mirar hacia adentro. ¿Por qué te molesta que la ciencia celebre un momento que tus ojos no pueden gozar a cielo abierto? Tal vez porque creciste en una cultura que confunde evidencia con espectáculo. Pero la evidencia de esta semana no fue un póster para tu pared. Fue una partitura escrita fino para ser interpretada por instrumentos que saben leer al borde del sol. No es que no pasó nada, es que lo que pasó no está hecho del material pegajoso de las redes. Está hecho de números, de espectros, de series temporales. Y sí, ya sé, eso no te da una foto para mandar al grupo. Te da en cambio una comprensión más afilada, una que dura más que un clip de 10 segundos. Voy a empujarte a la zona caliente de la polémica. ¿Puede el calor solar cambiarle el rumbo a un cometa? Suena tentador pensar que un chorro fuerte lo empuja como vela y lo desvía hacia nosotros. La realidad es menos cinematográfica y más interesante. Los chorros sí generan empujes, sí afectan rotaciones, sí alteran detalles de una trayectoria, pero una órbita hiperbólica no se rinde al capricho. Para doblar el guión haría falta una conjunción de fuerzas prácticamente imposible de encadenar. Entonces, ¿por qué seguir cada suspiro del núcleo? Porque esos suspiros te enseñan cómo respira un cuerpo que nació bajo otro sol. Porque el desorden aparente tiene reglas, y porque el día que de verdad aparezca algo peligroso, querrás que quienes toman decisiones hayan afinado el oído en semanas como esta. Déjame ponerlo en términos de cocina, porque la cocina no miente. Pones una masa cruda en el horno. ¿Qué hace? Se hincha, se dora, se agrieta, exhala. Un cometa en perihelio es esa masa. Si es de tu abuela, sabes cómo se comporta. Si te llega de una familia remota, te sorprende con olores, con texturas, con tiempos. ¿Cuál probaste esta semana? Una receta de otra abuela, de otro barrio estelar. Tal vez no la viste dorarse con tus ojos, pero alguien tomó notas precisas del aroma, de la humedad, del crujido. Y ahora tú decides si te vale que no hubo foto, o si te vale más que hubo aprendizaje. Quiero que saborees una última imagen. El cometa pasa pegado al dominio solar como un corredor que siente el aliento caliente en la nuca. Por un puñado de días, todo en él es tensión, el giro, la piel, el interior. Luego se aleja. No te regaló un espectáculo a simple vista. Te regaló, si prestaste atención, un espejo más claro. La próxima vez que escuches Interestelar, no lo confundirás con misterioso por reflejo. Lo asociarás con oportunidad de medir cuando más duele. Y esa asociación te hace menos vulnerable al ruido, más leal a la evidencia. Así que sí, el beso al sol ya ocurrió y tú no lo viste desde casa, pero lo vimos como humanidad, con las herramientas correctas, y lo que aprendimos, aunque te parezca intangible, ya se está archivando en el lugar donde más falta hace, nuestro criterio. ¿Quieres polémica real? Aquí la tienes. Preferir el dato silencioso al susto vistoso. Elegir la paciencia sobre el ansia de espectáculo. Tomar posición a favor de la evidencia, aunque no luzca en la miniatura. Si te quedas con ese músculo activo, el forastero habrá dejado algo más valioso que una cola brillante. Una versión de ti que hace mejores preguntas. Respira hondo y contesta en silencio. ¿Qué hay contigo, con tu casa, con la tierra? Porque puedes amar los misterios, puedes tolerar que un forastero nos cruce el patio, pero al final, cuando apagas la luz, lo único que de verdad te importa es si tú estás a salvo. Te entiendo. Así que lo digo sin maquillaje. No hay ruta de impacto. No hay línea que cruce tu puerta. La energía de su órbita es de fuga, no de captura. Viene, se muestra y se va.
Y aún así sé que tu cabeza murmura: de acuerdo, no choca, pero ¿qué tan cerca pasa, de verdad? Vamos a desarmar esa ansiedad con una imagen simple y un dato escrito en grande dentro de tu mente. La distancia mínima a la Tierra será grande, de verdad grande, algo así como casi 2 unidades astronómicas. Traduce esto al lenguaje de piel: más de 200 millones de kilómetros. Es decir, una lejanía que en términos cósmicos es cerca para observar y lejísimos para asustarse. Te conozco. ¿Quieres una frase que puedas repetir en la mesa para apagar el drama? Tómala. Acercamiento lejano, riesgo nulo. Esa es la respuesta corta. Pero tú no estás aquí por respuestas cortas que te duermen. Estás aquí por preguntas que te despiertan. Así que te lanzo una que incomoda. Si la distancia es así de grande y la órbita hiperbólica, ¿por qué aparecen titulares que soplan el fuego del miedo? ¿Por qué algunos prefieren la palabra peligro a la palabra contexto? Y no voy a culpar a los medios como si fueran un monstruo único. Voy a mirarte a ti. ¿Qué te hace compartir un susto antes de compartir un gráfico? ¿Qué te empuja a quedarte con el rumor en vez de esperar la medición? Lo pregunto con cariño, pero con filo, porque si no reconoces ese impulso, vas a ser rehén del próximo titular ruidoso. Haz conmigo un ejercicio de imaginación que tiene más poder que 1000 números. Coloca a la Tierra en el centro de una sala, coloca al Sol en otra esquina y marca un aro grande alrededor. Una unidad astronómica, la distancia media entre la Tierra y el Sol. Ahora dibuja otro aro, aún más grande. El visitante interestelar cruzará ese aro exterior lejos del aro donde vives. ¿Se siente distinto ahora? No necesitas fórmulas, necesitas escala mental. Te muestro otra. Piensa en 2 ciudades separadas por un continente. ¿Podría un coche que pasa por la circunvalación de la segunda ciudad a 2 cinturones de distancia estrellarse contra la casa de alguien que vive en el centro? No. Podrás oír el rumor del motor si afinas el oído, pero no vas a sentir el golpe en tu puerta. Vale, me dices, lejos. Pero ¿por qué tanto seguimiento si no hay amenaza? Porque no todo lo que importa te amenaza. Y no todo lo que te amenaza importa a largo plazo. Este visitante importa porque permite medir con precisión cómo se comporta un cuerpo de otra cocina estelar cuando atraviesa nuestro vecindario. Importa para afinar modelos, para entrenar sensibilidad, para distinguir en el futuro lo banal de lo urgente. Y aquí clavo una estaca polémica. Si solo miras al cielo cuando hay riesgo, vivirás con una visión estrecha y un pulso nervioso. La madurez es mirar también cuando no duele. Es leer cuando el titular no grita. Es apreciar un dato aunque no te dé adrenalina. Te propongo una escena íntima. Sales al patio, levantas la vista y no ves nada. Te sientes defraudado. Creías que pasar cerca significaba ver un farol en el cielo. No. Pasar cerca, para la ciencia, es estar a distancia de telemetría, a distancia de espectro, a distancia de aprendizaje. No confundes cerca con a tiro de piedra. No confundas no visible con no valioso. Lo dices en voz baja y firme. Este cometa no viene hacia mí. Yo voy hacia él con preguntas mejores. Ese es el giro mental que corta cadenas de pánico. Ahora quiero que pruebes un pensamiento que divide. ¿Y si el miedo no es tuyo, sino prestado? Alguien te lo entrega en un titular con la promesa de protegerte del aburrimiento. Pero el aburrimiento no es el enemigo. El enemigo es la desinformación. ¿Cómo la derrotas? Con una secuencia de 3 pasos que puedes usar siempre que escuches la palabra cometa, seguida de peligro. Primero, preguntarte por la órbita. Segundo, por la distancia mínima. Tercero, por los márgenes de error reales. Si en el primer paso ves hiperbólica, respiras. Si en el segundo lees lejos, sonríes.
Si en el tercero confirmas que los márgenes no cambian el cuadro general, sigues con tu día. La próxima vez que te agiten, esta herramienta te hará libre. Sé que quieres otra cucharada de tensión. Aquí va, pero con honestidad. Sí, la actividad del cometa, sus chorros, su respiración de hielo, puede alterar matices finos de su camino. Pero matices finos no significan salto mortal hacia tu casa. Significan microajustes que los instrumentos siguen y corrigen sobre la marcha. Es como ajustar el timón de un barco, que ya decidió el océano por el que navegará. No va a saltar de océano por un capricho del viento. Entonces, ¿por qué sigo martillando en la distancia? Porque al aprender a apreciar escalas, tu cerebro deja de ser juguete del dramatismo. Permíteme tocar una fibra sensible con una confesión. A la humanidad le cuesta convivir con lo lejano. Ama lo inmediato, lo que se siente en la piel. Y ahí está el truco. La astronomía, para volverse cultura, necesita enseñarte a sentir lo lejano como relevante. Si logras que una distancia de más de 200 millones de kilómetros se convierta en una idea tangible, habrás crecido, habrás ganado un superpoder, la calma informada. Esa calma te permite escuchar a quienes saben sin que te rompa el ansia. Y por si no lo notaste, esa calma te vuelve una persona más peligrosa para los vendedores de humo. Voy a encender otra chispa polémica. Hay quien acusa a los científicos de rebajaros el peligro para no alarmar. Interesante. Yo te doy la vuelta. Hay quien eleva el peligro para no aburrirte. ¿Cuál manipulación prefieres? Yo, ninguna. Prefiero que mires el tablero. Prefiero que mires la geometría del sistema. Prefiero que escribas en una hoja 3 palabras que te sirvan de brújula. Distancia, energía, contexto. Distancia para no caer en el susto barato. Energía para entender si un objeto viene atado o de paso. Contexto para encajar cada dato en una historia más grande que una noche de titulares. Miremos la Tierra sin romanticismo. Es una esfera que viaja, no un pedestal mágico. Está a una distancia media del Sol, dentro de un baile delicado con otros cuerpos. Para que un objeto termine conmigo, con tu calle, con tu casa, no basta con que exista. Tiene que entrar en una coreografía concreta. Tracy Atlas no está invitado a esa coreografía. Tiene su propia música, su propio ritmo, su propia salida. Podrás seguirle el compás con instrumentos, pero no vas a verlo irrumpir en tu salón. Decirlo así puede parecer prosaico. A mí me parece liberador. Te propongo un último anzuelo de debate, por si necesitas algo para masticar. ¿Y si nos obsesionamos tanto con el «viene hacia la Tierra» que nos perdemos el «¿qué nos dice sobre otras tierras posibles?» Porque ahí hay oro. Cuando mides su polvo, su gas, su actividad, estás recibiendo pistas de cómo podría ser la química en otros jardines estelares. ¿No te enciende la idea de que mientras tú te preocupabas por un no peligro, alguien estaba ampliando el catálogo de lo posible en otros mundos? Cambia la pregunta y cambia tu vida. ¿Qué puedo aprender? En lugar de ¿qué me puede golpear? Y sí, ya sé, no es tan sexy como el apocalipsis, es más duradero. Quiero cerrar este tramo con un pacto contigo, tú y yo a solas. Cada vez que escuches que un cometa viene hacia nosotros, te prometes hacer 3 cosas antes de creer. Revisar la forma de la órbita, preguntar por la distancia mínima y exigir el contexto temporal. ¿Es ahora? ¿Es pronto? ¿Es nunca? Si cumples ese pacto, te vuelves parte de la minoría que respira mientras otros corren. Es una minoría que no niega el riesgo cuando lo hay, pero que tampoco lo compra en oferta. Y esa disciplina además te da algo hermoso. Te permite disfrutar del cielo por lo que es, no por lo que temes. La Tierra hoy duerme tranquila en este asunto. Tú puedes dormir también. Si te queda el run run de la duda,
lo aceptas, lo guardas y lo conviertes en curiosidad en vez de miedo. ¿Qué tan lejos pasa? Lejos. ¿Qué significa para ti? Una lección de escala y criterio. ¿Vale la pena seguirlo? Sí, porque entender lo lejano moldea tu inteligencia para lo cercano. Y si alguien te viene con el cuento del susto, le regalas esta réplica que ya hiciste tuya. El cometa no viene hacia mí. Yo voy hacia el conocimiento. Quiero que te sientes a la mesa con una idea que pica como ají. ¿Y si el cometa forastero decide cambiar de rumbo en mitad del viaje y venir hacia ti? ¿Te gusta la pregunta porque huele a caos, a giro dramático, a película? Y yo no te la voy a quitar. Voy a hacer algo mejor. Voy a poner la pregunta bajo una luz cruda para que veas si es una fiera real o un monstruo de sombra. Te adelanto la esencia en voz baja. Puede retocarse, no reinventarse. Puede desviarse un poquito, no saltar de carril para asustarte en la puerta de casa. Y lo interesante, lo sabroso, está en el porqué. Empiezo con una imagen simple. Piensa en el cometa 3C Atlas como en un patinador que cruza una pista inmensa. La gravedad del Sol es el diseño del suelo, una pendiente que lo guía. Si el suelo está así, el patinador se desliza por aquí y no por allá. ¿Puede ese patinador mover el hombro, girar la cadera, hacer un pequeño quiebre? Sí. ¿Puede de pronto escalar una pared lisa y saltar a otra pista? No. La pista manda. La pista es la energía de su órbita, que, en este caso, es de fuga. Eso no lo decides tú ni lo decido yo. Lo canta la matemática con una frialdad hermosa. Ahora subimos un nivel en la cocina. ¿Qué cosas concretas pueden alterar un poquito el trayecto de un cometa? Anota 3 ingredientes que vas a usar siempre que alguien te venda sustos: chorros de gas, luz del sol y fragmentación. Los chorros son el aliento del cometa cuando sus hielos se calientan y salen disparados como diminutos cohetes. La luz del sol es más que luz. Empuja suave pero constante como un viento de fotones. La fragmentación es la ruptura del núcleo, que no es un mármol perfecto, sino una mezcla frágil. Si se parte, cambia el reparto de masas y con él ciertos detalles del movimiento. Todo esto es real. Todo esto, en conjunto, es interesante. Y todo esto, en suma, no convierte un viaje de paso en una embestida a tu casa. Si te gusta el filo de la polémica, muerdo más. Hay quien te jurará que un buen chorro puede convertir un visitante en proyectil. Suena sensual, pequeño motor, gran giro. La realidad es menos sensual y más honesta. El cometa no es una nave con un motor apuntado durante horas. Es un bloque que exhala en chorros intermitentes, en direcciones que cambian con su rotación. Hoy sopla aquí, mañana allá. Es como intentar empujar un barco con soplidos desordenados desde distintos lados del muelle. Conseguirás microajustes, no una travesía nueva. Y si me dices, pero si el chorro es fuerte, añado otra capa, la masa del cometa. Un chorro necesita ser gigantesco, sostenido y localizado para mover una cantidad de material serio de forma clara. Lo normal es otra cosa. Empujoncitos que los astrónomos miden y corrigen, precisamente porque existen. No se ocultan, se modelan. Vámonos a la luz. La presión de radiación suena a concepto de aula, pero quiero que la sientas con el cuerpo. Imagina que la luz es lluvia. Normalmente la lluvia moja, no empuja. La luz hace las dos cosas a la vez. Ilumina y empuja. Empuja poquito, pero siempre. Un grano de polvo lo siente como un manotazo constante. Un núcleo grande lo nota como un susurro. ¿Puede ese viento de luz torcer de forma dramática el camino? No. Puede, eso sí, ajustar la danza de partículas, hinchar colas, empujar finamente fragmentos pequeños.
Es otra fuerza real, elegante, que dibuja detalles bonitos sin cambiar el argumento principal. Y llegamos al plato fuerte emocional, la ruptura. La palabra asusta. Te imaginas un bloque que cruje, que se parte como un pan demasiado seco, que salta en pedazos y que, en ese caos, la trayectoria se vuelve un casino. Respira. La ruptura, cuando ocurre, recorta el cuerpo del cometa y puede soltar hijos que siguen trayectorias parecidas, hermanas de la original. Sí, algunos fragmentos pueden sentir más el empuje de la luz o de los chorros y abrirse un poco respecto a la ruta madre. ¿Ves por qué los telescopios vigilan? Porque esos matices cuentan historias de materiales, de tensiones internas, de giros, pero no cuentan cuentos de terror sobre impactos súbitos. La ruptura no es una voltereta hacia tu balcón, es una confesión íntima sobre cómo está hecho por dentro. Quiero que toques con los dedos la palabra rotación. La subestimas, pero manda. Un cometa gira, a veces rápido, a veces lento, a veces de forma irregular. Ese giro define dónde apuntan los chorros, cuánto tiempo empujan en una dirección y cuándo cambian. Si el cometa se calienta más en una cara, esa cara sopla más. Si el núcleo está desequilibrado, el giro puede tambalear. Ese tambaleo altera el patrón de chorros y, con ello, la suma de empujes minúsculos. ¿Resultado? Pequeñas correcciones que los modelos tienen en cuenta. Un mar de sutilezas que da trabajo a la gente seria. ¿Golpe a la tierra? No. Respiro que no cambia la dirección del río. Te acerco una historia que duele y educa. Hace años, un cometa local, de casa, de los nuestros, empezó a portarse raro cerca del Sol. Subía el brillo, bajaba, se hacía caprichoso. Algunos declararon guerra a la evidencia. Va a sorprendernos. ¿Qué pasó? Terminó deshilachándose, regalándonos ciencia de primera sobre cómo mueren los núcleos frágiles sin salir del guión principal de su órbita. El drama real no fue un choque, fue una lección sobre fragilidad. Aprendimos más en ese fracaso cinematográfico que en 10 espectáculos a ojo desnudo. Apunta esta enseñanza en tu cuaderno mental. La naturaleza premia la paciencia y la precisión, no la ansiedad por el susto. Sé que alguien a tu lado insiste, pero no puedes garantizar que no cambie. Claro que no puedo prometerte el 100% en nada que viva en el universo. Lo que puedo darte es la mejor brújula, la física que nos ha traído hasta aquí con una tasa de aciertos vergonzosamente alta. Esa física te dice que las fuerzas en juego, sumadas, no reescriben una órbita de escape en una órbita de encuentro. Te dice que el margen de maniobra de un forastero es de centímetros en un mapa que mide millones de kilómetros. Te dice que el sentido común en astronomía es una virtud rara. Mirar la escala antes de morder el anzuelo del drama. Vamos a jugar con una escena de taller. Tienes un trompo girando en la mesa. Tiras un chorrito de aire con una pajita. ¿Qué logras? Un titubeo, un pequeño cambio de actitud, a veces un desplazamiento milimétrico. Lo haces saltar de la mesa a la estantería. No, traslada esa intuición al cielo. Los chorros de gas son tu soplido, la gravedad del sol, la mesa, la energía de la órbita, la velocidad del trompo. Ahora dime con la mano en el corazón si te parece honesto vender ese soplido como una catapulta. Voy a tocar otro nervio que genera clics. ¿Y si hay algo que no sabemos? Me encanta esa frase porque es cierta y peligrosa a la vez. Siempre hay algo que no sabemos. Por eso observamos, por eso modelamos, por eso corregimos. Pero el hueco de lo desconocido no es un permiso para cualquier fantasía. Es un llamado a medir mejor. La ignorancia no es un campo de juego para el miedo. Es un motivo para la disciplina. Y en esta historia, la disciplina nos dice que sí.
Puede haber detalles nuevos en la respiración química de un forastero, y no, eso no lo convierte en bala mágica ni en sorpresa homicida. ¿Y si te cuento que a veces el mayor cambio de rumbo ocurre en tu cabeza? Llegas con una expectativa. Quieres espectáculo y amenaza. Te marchas con otra. Valoras el ajuste fino, la artesanía del dato, el poder del matiz. Ese giro, te lo confieso, me interesa más que cualquier micro-tweak orbital, porque convierte a un espectador crudo en un ciudadano afilado. Cambia tu manera de leer titulares, tu apetito por el contexto, tu tolerancia a la espera. Te vuelve, en el mejor sentido, resistente al ruido. Te regalo una provocación meditada. ¿Y si los del todo puede pasar y los del nunca pasa nada son dos caras de la misma pereza? Unos exageran para no pensar, otros minimizan para no mirar. Tú no vas a caer en ninguna. Vas a habitar la zona difícil, la de quien reconoce la posibilidad de matices y al mismo tiempo sabe que las leyes grandes ponen límites. Ese es el músculo que la astronomía entrena como ninguna. Sostener dos ideas a la vez sin romperte hasta que los datos las ordenen. Pongamos ahora un ejemplo más terrenal pero certero. Imagina que conduces por una autopista ancha con líneas claras. Vas con velocidad de crucero, recto. De pronto una ráfaga lateral mueve un poco el coche. Ajustas el volante, sigues en tu carril. ¿Podrías con una ráfaga cruzar 5 carriles y salir disparado al otro lado? No, salvo que hayas perdido el control por una cadena absurda de factores. ¿Qué hace el GPS? Recalcula en pequeñito, sin drama. Los astrónomos hacen eso mismo con un cometa. Van midiendo, van modelando, van ajustando. No confían a ciegas, verifican. No venden certezas absolutas, venden certezas razonables con márgenes claros. Hablemos de márgenes, ya que estamos. Te juro que no hay palabra más honesta que incertidumbre cuando se usa bien. Cada medida trae su margen. Ese margen, cuando sumas muchas observaciones de calidad, se achica. La incertidumbre no desaparece, se doman sus bordes. En el caso de un visitante con órbita de escape, achicar el margen significa confirmar que la salida es salida y que los pequeños empujes no la convierten en llegada. Es aquí donde la gente que ama el caos se frustra. La realidad se empeña en ser estable cuando las escalas son gigantes y las fuerzas pequeñas. Te lanzo una chispa filosófica que, sin embargo, es práctica. ¿Qué preferirías que fuera verdad? ¿Que el universo se dobla fácil a lo imprevisible? ¿O que obedece leyes que podemos aprender y usar? Si eliges la segunda, eliges civilización. Eliges satélites que hacen llamadas, naves que aterrizan, telescopios que enfocan. Esa misma civilización te dice ahora que el cometa no dará un volantazo suicida. ¿Puede haber sorpresas bonitas? Sí. Una firma química rara, un ritmo de respiración nuevo, una fractura que revela capas. Puede haber sorpresas feas del tipo impacto. No con este viajero, no con esta energía, no con esta pista. Permíteme una confesión de taller. La gente que pasa su vida midiendo estos cuerpos a veces se emociona con un decimal más que con una foto viral. Y tienen razón. Un decimal que encaja derriba 20 rumores. Un decimal que no encaja abre una línea de investigación que alimenta generaciones. Si te sumas a esa ética, la pregunta ¿puede cambiar de rumbo? Se transforma en otra más productiva. ¿Cuánto, cómo y por qué cambia un poquito? Esa pregunta, menos sexy, sostiene la ciencia que mañana te protege de sustos de verdad. Cierro este tramo con un ritual que quiero que hagas tuyo. Cuando escuches que un cometa puede cambiar de rumbo, recita 3 pasos en silencio. Primero, forma de la órbita. Si es hiperbólica, estás ante un viajero que seguirá de largo. Segundo, fuerzas no gravitatorias.
Existen, pero son soplos frente a montañas. Ajustan, no dictan. Tercero, márgenes de medida. Cuantos más días de datos, más firme el veredicto. Si cumples ese ritual, te blindas. Y no solo contra el miedo, también contra el cinismo. Te quedas en el terreno fértil, donde las preguntas buenas crecen. Porque al final la magia está en sostener el deseo de asombro sin entregar la llave de tu juicio. Sí, puede cambiar un poco. No, no puede, por arte de un capricho térmico, volverse amenaza. Sí, es legítimo vigilar cada respiro. No, no es honesto vender ese seguimiento como preludio del desastre. Y en ese equilibrio, tú te haces más grande que el rumor. Aprendes a separar cuento de ciencia, ruido de música, sombra de fiera. Quiero que cierres los ojos un segundo y escuches una palabra que a veces asusta más que peligro, oportunidad. Porque mientras algunos se pelean por venderte sustos, a ti te interesa el botín. No el botín de un tesoro cursi, sino el botín científico, aquello que puedes aprender, guardar y usar. Y el visitante forastero te trae eso, aunque llegue sin fanfarria y se vaya sin despedirse. Te lo digo de frente, lo más valioso que deja no es una foto, es un diccionario nuevo para traducir el idioma del hielo y del polvo que no nacieron bajo nuestro sol. ¿Estás dispuesto a cambiar impresiones rápidas por conocimiento que te cambie por dentro? Empiezo con la pieza de museo que todo el mundo quiere tocar, la composición. Te contaron que un cometa es agua congelada con una ensalada de volátiles y polvo. Vale. ¿Qué pasa cuando la receta se cocina en otra cocina estelar? Puede que el menú tenga proporciones distintas de hielos caprichosos que aquí son minoría. Puede que al calentarse respire primero moléculas que nuestros cometas domésticos suelen liberar más tarde. Y ese orden de respiración no es un detalle, es un retrato. Si aprendes a leer el orden en que exhala, lees su biografía química. ¿No te parece fascinante que en vez de un espectáculo de luces, el botín sea una partitura que te enseña a escuchar? Sé que alguien cerca de ti ya soltó la frase perezosa. Si no lo veo brillar, no hay nada que aprender. Aquí está tu réplica elegante. Hay mundos enteros escondidos en un espectro. Esa línea finísima donde la luz se separa en colores te chiva qué moléculas están ahí, qué temperaturas manda, qué procesos se encienden. Un espectro recogido con paciencia vale más que 1000 fotos gritonas. ¿Te indigna que no sea emocionante? A mí me excita más que un trueno, porque una línea donde debe estar es una promesa cumplida. Una línea donde no debería estar es una pregunta nueva, y las preguntas nuevas son oro puro. Vamos ahora a la textura del polvo. Te parecerá menor, pero define personalidades. Granos más finos, granos más grandes, mezclas porosas, mezclas compactas. Cada combinación determina cómo se forma la coma, cómo se despliega la cola, cómo refleja la luz. ¿Qué importa para ti? Si este forastero no replica la textura promedio de los cometas de casa, te obliga a reconsiderar las condiciones en las que se hizo. Tal vez creció en una región más fría, más seca, más sometida a vientos estelares, o al contrario, en una guardería turbulenta donde todo se golpea. Para deglutir esa idea no necesitas un laboratorio en tu garaje, necesitas el coraje de aceptar que la diversidad no es decoración, es estructura. Te propongo un juego honesto que muchos evitan: comparaciones. No las triviales de me gustó más el primero o este brilla menos que aquel, sino las que muerden. ¿Se parece más a aquel mensajero que llegó sin coma y nos hizo rascar la cabeza, o al otro que se comportó como un cometa de manual pero con perfume ajeno? ¿O es un tercer tipo que te obliga a ampliar el alfabeto? Lo importante aquí no es ponerlo en una caja bonita, es forzar al lenguaje a crecer.
Un campo que no amplía su vocabulario cada cierto tiempo se seca, deja de mirar el cielo y se refleja solo en el espejo de sus prejuicios. Tú no eres de ese club. Quiero que sientas el siguiente concepto con las manos, como si amasases pan: la estructura interna. Un cometa no es un ladrillo perfecto, es un conglomerado. Puede tener capas, poros, huecos, cicatrices de viejas heridas. El calor del sol al ir y venir marca esa anatomía. Si descubres que el forastero libera chorros en patrones que son difíciles de explicar con un bloque homogéneo, estás tocando su esqueleto sin bisturí. Y ahí es donde el botín se vuelve íntimo. El dato te deja entrar en un cuerpo al que nunca pisarás. ¿Cuánto vale eso para ti? A mí me parece un abuso maravilloso. Desarmar un enigma a distancia, con paciencia y método. Ahora afiancemos el tamaño en tu mente, sin caer en la obsesión por la cifra exacta. No voy a darte un número como si fuera un amuleto. Quiero que entiendas para qué sirve estimarlo. Un cuerpo más grande guarda el calor de otra forma, resiste distinto, libera polvo con otros ritmos. Un cuerpo más pequeño es más nervioso, más frágil, más fácil de torcer por empujes minúsculos. Saber en qué liga juega te deja interpretar el resto del comportamiento sin inventarte fantasmas. Y si las estimaciones cambian con los días, porque más datos ajustan el cuadro, eso no es un fracaso. Es exactamente como debe funcionar la ciencia. ¿Te molesta que el conocimiento se refine? A mí me tranquiliza. Lo que no cambia nunca apesta a dogma. Tomemos aire para entrar en la parte que más divide. ¿De qué sirve todo esto para ti que no manejas un espectrógrafo? Sirve para tener criterio. Y el criterio es el botín que te cambia la vida diaria. Si aprendes que la química de un visitante exterior puede desviarse de lo que esperas, te acostumbras a esperar diferencias. Cuando te enfrentes a noticias sobre mundos lejanos, sobre atmósferas de exoplanetas, sobre discos donde nacen sistemas, tendrás mejores herramientas para no tragarte analogías flojas. Dirás, esto se parece, pero cuidado con las proporciones. Aquello suena igual, pero la cocina no es la misma. Ese músculo te vacuna contra las simplificaciones que te venden conclusiones redondas a mitad de precio. Y si quieres un botín que te toque la emoción, aquí lo tienes. Estadística cósmica. Cada visitante de fuera que logramos medir afina cuántos viajeros cruzan el vecindario, a qué velocidades, con qué inclinaciones, con qué personalidades. Y esa estadística alimenta algo que sí te importa a ti de forma brutal: la evaluación de riesgos a largo plazo. ¿Cómo distinguimos las historias que merecen tu alarma de las que merecen tu atención serena? Con números, con tasas, con antecedentes. Tus nietos, si los tienes o los imaginas, te agradecerán que hoy prefieras sumar datos a sumar sustos. Déjame morder una polémica deliciosa. Hay quien dice que el botín científico no emociona y por eso no sirve para que la gente se enganche. Yo te miro a la cara y te propongo lo contrario. Quizá lo que nos aburre no es la ciencia, sino el relato flojo. Si te cuento que una firma química inesperada aparece de golpe, eso es un giro narrativo más poderoso que cualquier grito de peligro. Si te digo que la textura del polvo encaja con un origen más frío de lo pensado, ahí tienes un plot twist que te obliga a reescribir la cronología de su infancia. La emoción bien contada no necesita apocalipsis, necesita descubrimientos. Hablemos ahora de metodología, porque el botín sin método es un espejismo. ¿Cómo se exprime este forastero sin tocarlo? Con series temporales bien hechas, con campañas coordinadas, con instrumentos que se hablan. La palabra que a mí me enamora es consistencia. No se trata de una noche buena. Se trata de sumar noches, morder el ruido con paciencia, cruzar datos de varios ojos. De esa consistencia nacen los regalos que duran.
curvas de luz que cuentan hábitos, espectros que revelan acentos, modelos que no solo explican ayer, sino que predicen mañana. Cuando entiendes eso, dejas de pedir fuegos artificiales y empiezas a pedir calidad. Te invito a un ejercicio que pocos se atreven a hacer en voz alta. ¿Y si el botín contradice tu intuición preferida? Tal vez estabas enamorado de la idea de que todos los forasteros se comportan así o asá. Tal vez una línea en el espectro te desarma esa fantasía. ¿Lo tiras por la borda? No, lo celebras. El conocimiento que te corrige es el que te hace crecer. El que te acaricia demasiado tiende a dejarte igual que estabas. Yo quiero que salgas de este encuentro con la autoestima de quien tolera el golpe elegante de un dato bien puesto. Volvamos a la comparación, pero ahora con el espejo de lo que no sabemos. ¿Notas que he usado palabras como puede, quizá, probablemente? No es cobardía, es exactitud. En ciencia, esas palabras son herramientas, no muletas. Se usan para no construir castillos sobre arena. Y paradójicamente, te dan más, no menos. Te dan margen para incorporar piezas nuevas sin romper el tablero. Te entrenan para vivir con incertidumbre fértil, no con incertidumbre tóxica. El botín científico trae, además de respuestas, un carácter, el de alguien que no confunde duda con parálisis. Te regalo una imagen que yo uso para no perder el norte. Un archivador mental con 3 cajones. En el primero, guardas lo observado con fuerza. En el segundo, lo sugerido con prudencia. En el tercero, lo que aún es deseo bonito. Cada vez que leas algo del forastero, pregúntate en qué cajón va. ¿Es una línea espectral robusta? Primer cajón, ¿es un patrón plausible que requiere más noches? Segundo cajón, ¿es una fantasía que no resiste un gráfico? Tercer cajón, ese archivador te hará más libre que cualquier filtro de red social. No me olvido de ti y de tu hambre de impacto humano. ¿En qué te cambia mañana este botín? Te cambia la manera de discutir, de elegir a quién creer, de decidir qué compartir. Aprenderás a pedir contexto antes de indignarte, proporciones antes de asustarte, evidencia antes de aplaudir. Y eso te convierte en un aliado, no en un rehén, de quienes trabajan midiendo. Te convierte en alguien que empuja a que la conversación pública madure. ¿Te parece poca cosa? A mí me parece revolucionario. Quiero cerrar con una provocación serena. Quizá el botín más grande no es una molécula rara ni una curva preciosa, sino la idea que te llevas de lo que somos. Somos una especie que aprendió a cazar verdades con paciencia, a leer susurros en medio del ruido, a mirar forasteros sin paranoia y sin desdén. Si este visitante te ayuda a practicar esa identidad, entonces valió la pena cada noche, cada dato, cada gráfica. Y si te quedas con un solo mantra, que sea este: el verdadero premio no es dejar de tener preguntas, es aprender a hacer mejores preguntas. Cierra los ojos un instante y dime la verdad. ¿Te duele no poder verlo a simple vista? Te entiendo. Querrías levantar la cabeza, señalar con el dedo y decir, ahí está. Respiro contigo y te doy la mini respuesta, corta y honesta. A ojo desnudo no, ni con prismáticos típicos, ni con un telescopio pequeño sin técnica. El brillo esperado ronda la magnitud 11 o 12, territorio de paciencia y método. ¿Eso mata la emoción? Te propongo lo contrario, la cambia de sitio. No está en el grito del cielo, está en tu decisión de cómo mirar. Y ahí empieza el juego de verdad. Primera provocación. ¿De qué sirve observar algo que no luce? Sirve para entrenar un músculo que casi nadie trabaja, el de ver lo que otros pasan por alto. Si te conviertes en la persona que sabe buscar, enfocar, ajustar, anotar y comparar,
Te estás graduando en una escuela mucho más seria que la de la foto viral. Y sí, ya lo sé, suena menos glamuroso. Pero quiero que pruebes este giro mental. El mérito no está en que el objeto se entregue, está en que tú lo conquistes. Vamos línea por línea, sin tecnicismos innecesarios. Para cazar un cometa tímido, necesitas 3 pilares: cielo oscuro, equipo suficiente y rutina. Cielo oscuro significa escapar de la contaminación lumínica o, si no puedes, aprender a leer el mapa del resplandor urbano para evitar sus charcos. Equipo suficiente no es una nave espacial, un telescopio de aficionado decente, diámetro moderado, montura fiable y un sensor si te animas a la astrofoto. Rutina significa repetir noches, a veces sin premio, hasta que la señal se separa del ruido. ¿Sientes que se te desinfla el ánimo? Espera, justo aquí coloco la pregunta que abre el cofre. Si no brilla para todos, ¿no te seduce ser de los pocos que sí lo atrapan? Demos el mini paso práctico que esperas, pero sin caer en manuales rígidos. Busca ventanas de observación cuando el cometa esté más alto sobre tu horizonte nocturno y lejos del brillo del sol y de la luna. Evita noches con la luna gorda cerca, porque blanquea el fondo como un reflector maleducado. Y sí, sé que quisieras una noche exacta, una hora exacta, un milagro exacto. Te doy otra verdad que vale más. Lo vas a ganar con persistencia. 5 noches discretas valen más que una heroica. Toco un nervio polémico. Mucha gente cree que la astrofotografía es trampa, como si el sensor inventara lo que no puedes ver. Te miro a la cara y te digo, el sensor es un cuaderno que no se cansa, suma fotones con paciencia, donde tu retina se rinde. ¿Te parece menos auténtico capturar un susurro que tu ojo no oye? A mí me parece más humilde y más fiel. La cámara no te quita mérito, te exige disciplina, enfoque fino, tiempos de exposición modestos pero repetidos, seguimiento que no tiemble, calibraciones que dan pereza y salvan la noche. Si aceptas esa ética, el cometa que no existe, para la mayoría empezará a existir para ti en un encuadre gris, con una coma pudorosa y una estela apenas insinuada. Y ese primer borrón consentido te hará sonreír como un ladrón que abre una caja fuerte sin ruido. Hablemos del ojo desnudo un segundo más, porque sé que duele soltar la fantasía. La cultura del espectáculo te vendió que ver es creer. Yo te propongo una versión más madura. Medir es comprender. No renuncias al asombro, lo afinas, lo llevas de la pupila a la mente. Si quieres una experiencia sensorial igual de intensa, sal bajo un cielo oscuro y escucha el silencio sabiendo que en algún lugar de esa bóveda, un viajero de otra estrella está escribiendo una línea en tu época. No lo verás brillar como un farol, pero esa línea existe. Y tú eres de las pocas personas que la están siguiendo de forma consciente. Hay orgullo en eso, del bueno. Segunda polémica. Si no lo puedo compartir en una historia, no me interesa. ¿De verdad vas a dejar que tu curiosidad dependa de un formato? La gente que cuenta el cielo con seriedad no se alimenta de aplausos, se alimenta de constancia. Aún así, sé que te gusta mostrar tu proceso. Hazlo como un artesano. Comparte tu cuaderno de campo, no solo el resultado. Una noche fallida con 3 frases inteligentes enseña más que una foto perfecta sin contexto. Y aquí surge la pregunta incómoda que divide aguas. ¿Quieres reconocimiento o aprendizaje? Si eliges lo segundo, lo primero llegará cuando deba, sin tener que perseguirlo como un fantasma. Quiero regalarte una escena íntima. Estás en la madrugada, el barrio calla, tu telescopio respira despacio, el cielo no es perfecto pero te da tregua. Miras el encuadre, ajustas apenas, arrancas una serie de exposiciones cortas,
Revisas que las estrellas salgan como puntos y no como gusanitos. 1 hora después apilas las tomas y de la sopa de gris emerge un borrón oblicuo. No es una postal, es tu detección. Nadie te la puede discutir. Nadie te la puede contar mejor que tú. ¿Entiendes por qué insisto en que esta es una oportunidad y no una decepción? Porque lo que cuenta aquí no es que te regalen un show, es que tú te hiciste digno de verlo. Tercera polémica. Esto es elitista solo para quien tiene equipo. Te desafío con respeto. El equipo ayuda, pero el criterio manda. Puedes aprender a leer efemérides, a entender mapas del cielo, a reconocer constelaciones y a orientarte mejor que el 90% de la gente sin gastar un centavo. Puedes unirte a grupos serios que comparten coordenadas, horarios, informes y aprender del oficio de otros. Puedes ir a salidas de observación donde alguien te preste un ocular y te explique con paciencia. Lo que separa al espectador del participante no es la cartera. Es la voluntad de poner el cuerpo en noches frías y la cabeza en preguntas bien plantadas. Te lanzo una pregunta que pica, porque te mira por dentro. ¿Qué te molesta más, la oscuridad del cielo o la de tu paciencia? Si lo primero, cambia de sitio cuando puedas. Si lo segundo, cambia de hábito hoy. Prométete 3 cosas. Que no vas a confundir visibilidad con valor, que no vas a despreciar lo que no grita y que no vas a abandonar una noche porque la primera media hora fue ingrata. Haz ese pacto y habrás ganado mucho más que un cometa lejano. Habrás ganado una disposición nueva para la vida. Ahora un mini desmontaje de mitos para que no te cuelen cuentos. 1. Si no brilla ahora, nunca valdrá la pena. Falso. Los cometas tienen personalidad. Algunos se encienden tarde, otros respiran por rachas. 2. Si las fotos no parecen espectaculares, es que no hay nada. Falso. El valor reside en la información, no en la estética. 3. Si no hay ojo desnudo, no hay emoción. Falso. La emoción no está en la intensidad de la luz, está en el significado de lo que capturas. Si recuerdas esto, dejarás de perseguir fuegos artificiales y empezarás a coleccionar verdades. Quiero tocar un punto espiritual sin pedirte fe, la soledad buena. Observar algo difícil en silencio te reconcilia con una parte de ti que la prisa suele aplastar. La parte que soporta la frustración sin convertirla en rabia, la parte que convierte el frío en vigilia, la parte que se emociona con una línea tenue porque entiende lo que implica. Esa soledad no te aísla, te prepara para conversar mejor al día siguiente, porque ya no hablarás desde el rumor, sino desde la práctica, y tus palabras se vuelven más útiles para otros. Viene ahora una pregunta inductiva que quiero que te acompañe toda la noche. Si no es un espectáculo para masas, ¿no será precisamente por eso que vale la pena? Los objetos que obligan a trabajar te regalan una cosa que no se compra. Propiedad intelectual y emocional de la experiencia. Es tuya. No la descargaste, no la copiaste, la construiste. Y cuando algo es tuyo, lo defiendes mejor, lo explicas mejor, lo honras mejor. Un apunte honesto sobre expectativas. Habrá noches en que no consigas nada, ni rastro, nube traicionera, viento mínimo que estropea el seguimiento, la luna que aparece por sorpresa como un vecino con linterna, el cansancio que te hace cometer un ajuste tonto. Pasa la tentación, declarar que no vale. Mi invitación, escribir 2 líneas con lo que aprendiste igual. Porque en la repetición de esa humildad se forja el tipo de persona que, el día en que de verdad ocurra algo grande, estará lista para verlo sin hiperventilar. Te regalo antes de cerrar una pregunta provocadora que dividirá a tus amigos. ¿Prefieres un cometa fácil que te da un show y no te enseña nada nuevo,
O un forastero difícil que te obliga a afilar cada herramienta y te cambia el paladar para siempre? Si eliges lo segundo, estás entrando en la liga de quienes disfrutan el cielo por lo que revela, no por lo que vende. Y en esa liga, este visitante discreto es oro. Un oro sin brillo, pero con peso. Termino con una mini respuesta y un nuevo aguijón, como prometí desde el principio. Mini respuesta: ver desde casa sin equipo, no. Con equipo y método, sí, con esfuerzo. Aguijón: si ya sabes que no es un espectáculo, te animas a convertirlo en tu entrenamiento. Porque quizá lo más importante no sea verlo, sino en quién te conviertes mientras aprendes a verlo. Y ese cambio, créeme, se te nota en todo lo demás. En cómo lees noticias, en cómo discutes, en cómo esperas. Cómo abre los ojos y acepta por fin la respuesta que llevas arrastrando desde el primer latido de este viaje. No, el cometa 3I Atlas no viene hacia la Tierra. No habrá impacto, no habrá desenlace de película, no habrá cicatriz en tu calle. Vino, rozó la esfera de influencia solar lo suficiente para contarnos su historia y sigue su ruta de fuga. Respira, suelta los hombros. Ese miedo ya no te sirve. Quédate con lo que sí te sirve, la forma en que aprendiste a mirar. Y ahora que lo sabes, préstame tu atención un poco más, porque lo verdaderamente incómodo y hermoso empieza cuando ya no hay susto que vender. ¿Qué haces con un misterio que no amenaza? ¿Lo tiras a la basura mental o lo conviertes en un espejo? Yo quiero que lo conviertas en espejo. Mírate, entraste buscando peligro y te vas con criterio. Entraste esperando fuegos, te vas con preguntas que cortan más fino que cualquier titular. Ese cambio no es casualidad, es un músculo que acabas de entrenar. Y ese músculo no se queda en el cielo. Te acompaña cuando lees noticias, cuando discutes, cuando decides qué creer. Te propongo un último juego, íntimo y feroz. Cierra el puño y guarda 3 palabras como talismanes. Primero, distancia. Segundo, energía. Tercero, contexto. Distancia para no caer en el pánico fácil. Energía para entender si un viajero está atado o de paso. Contexto para que cada dato encuentre su lugar en una historia más grande. Con esos 3 talismanes, cualquier alerta se te volverá una conversación, no un sobresalto. Y en esa conversación, tu voz valdrá más. Pero no te voy a dejar ahí, cómodo. Voy a darte una espina dulce para que no te duermas. Si ya vimos 1I, 2I y ahora 3I, ¿cuántos forasteros pasan sin que los notemos? ¿Qué porcentaje de este tráfico cósmico se nos escapa por pura pereza de mirar? ¿Cuántas recetas químicas distintas cruzan el vecindario en silencio? La respuesta honesta es esta: más de los que imaginas. No lo digo para inquietarte, lo digo para despertarte. Hay una corriente constante de mensajeros que no te deben espectáculo, pero sí te ofrecen algo más caro: el alfabeto para leer otros sistemas estelares. Y ese alfabeto no se aprende en una tarde. Se aprende así, como tú lo hiciste, sosteniendo dudas, haciendo preguntas, aceptando que la palabra incertidumbre es un puente, no un abismo. Permíteme la confianza de una confesión personal dirigida a ti, solo a ti. Me gustó verte cambiar. Me gustó cuando dejaste de pedir profecías y empezaste a pedir medidas. Me gustó cuando aceptaste que una órbita hiperbólica no es poesía, es una pared de leyes que te protege de fantasmas. Me gustó cuando cambiaste "me golpea" por "qué me enseña". Ese salto, que parece pequeño en la pantalla, es enorme en la vida, porque te hace menos manipulable. Y una persona menos manipulable es un lujo para cualquier comunidad. Quiero que te vayas con una imagen clavada en la mente, una de esas que puedes contar en la mesa sin elevar la voz. Imagina el sistema solar,
como una estación grande, luminosa, con plataformas que salen a distintos destinos. De vez en cuando cruza un tren que no se detiene. No viene por ti. No busca tu andén, no pide paso. Atraviesa. Tú puedes ignorarlo y seguir mirando el tablero de tu línea. O puedes levantar la vista, leer su numeración, anotar su velocidad, reconocer su origen por el acento de su metal y su hollín. No cambia tu viaje inmediato, pero cambia tu mapa del mundo. Y los mapas nuevos siempre pagan renta en tu cabeza. Te lanzo la última polémica, la que divide a los que solo consumen cosmos y a los que lo practican. ¿Te basta con que el cielo te entretenga o prefieres que te transforme? Si eliges lo primero, necesitarás sustos nuevos cada semana. Si eliges lo segundo, podrás vivir con calma incluso cuando el ruido suba. Preferirás la serie larga de datos a la chispa vacía. Preferirás un espectro honesto a una miniatura con fuego. Preferirás pertenecer a una minoría serena, esa que piensa antes de temblar. No suena heroico, pero es revolucionario. Te debo un cierre que sea cierre de verdad. Aquí va, limpio y sin humo. El cometa 3i Atlas se va. Deja atrás de sí menos titulares de los que desearían los cazadores de pánico y más conocimiento del que sospechan los impacientes. No tocó tu puerta, tocó tu criterio. No encendió el cielo de tu barrio, encendió tus preguntas. Y si te queda un ronroneo en la mente, que sea este, cuando llegue el próximo forastero, y llegará, ¿cuánto más preparado quieres estar? ¿Cuánto más fino quieres tener el oído? ¿Cuánto menos quieres depender del susto para sentir que estás vivo? Yo elijo y te invito a elegir una identidad muy sencilla, ser de los que preguntan bien, de los que pueden decir no hay peligro sin restarle importancia a la oportunidad, de los que aplauden la paciencia de quienes miden, porque ese aplauso, silencioso y raro, sostiene la arquitectura de nuestras certezas, de los que ven en un cometa que pasa de largo la prueba de que somos capaces de mirar lejos sin perder el suelo. Y ahora sí te lo pido sin rodeos. Suscríbete si este viaje te afinó la mirada, activa las notificaciones para que no te pierdas al próximo forastero y déjame un comentario con tu talismán favorito, distancia, energía o contexto, y con la pregunta que te quedó zumbando. ¿Qué te gustaría que midamos juntos la próxima vez? Tu voz sostiene esta conversación, tu suscripción la hace crecer, tu comentario la vuelve más inteligente. Quiero sellar este camino con un pacto leve, casi un susurro. Cada vez que oigas cometa junto a amenaza, sacarás tus 3 talismanes. Cada vez que asomes al cielo, aceptarás que no todo lo valioso brilla fuerte. Cada vez que un dato contradiga tu intuición favorita, en lugar de enojarte dirás gracias, porque ahí creces. Y cuando alguien te pregunte por qué sigues con tanto interés algo que no se ve a simple vista, ni se estrellará contigo, tendrás una respuesta que es también un retrato. Porque me quiero a mí mismo con la versión de mí que piensa mejor. Suscríbete, comenta y activa la campanita. Nos vemos en la próxima pregunta.